Paulina Gamos en mi canal. ¿Sorprendidos? Pues yo también. Esta mujer, que es un ícono de la sociedad venezolana, del país completo, de la comunidad, de su familia, de todos nosotros, ella nos ha influenciado de alguna manera. Se ha merecido nuestro respeto, porque tengo muchos adjetivos, pero realmente el respeto es lo que ella se ha ganado de grandes y chicos. Una mujer excepcional. Le estoy eternamente agradecido a ella y a su hija que nos puso en contacto. Desde el primer momento que la llamé tuvo la voluntad de venir y realmente honró este canal y honró mi deseo de entrevistar a una persona de su calibre. Estoy muy emocionado, la entrevista quedó espectacular. O entrevista o charla, porque realmente yo lo que soy es un facilitador. Ella nos contó, le pregunté algunas cositas, pero quedó espectacular, espectacular. Muy agradecido contigo, Paulina, y con tu familia y con la vida que me dio esta oportunidad de tenerte en mi canal. No les quito más tiempo, les dejo con la bella y respetada Paulina Gamos. Gracias por estar ahí, no se olviden de suscribirse y de darle like, que hoy se lo merece, y mucho este canal. La respetísima Paulina Gamos viniendo a mi canal. Yo no lo puedo ni creer, estoy súper agradecido. Es algo increíble. Lo que es increíble, tú sabes que yo estoy asombrada de que tú seas un youtuber tan eficaz, tan magnífico. Así, para mí fue una gran sorpresa. Y de verdad te felicito por haber decidido tomar este camino. Es muy importante porque te hace bien a ti, nos hace bien a los entrevistados. Es verdad, yo te lo agradezco mucho porque mi vida cambió a partir de este canal, es la pura verdad. Para el que no sepa, yo tengo un canal de deportes de Real Madrid y me vi por alguna razón haciendo cosas diferentes para conectarme con mis hijos y con mis amigos. Y bueno, un cuento largo corto, estoy con Paulina la Bella, porque estás hermosa, Paulina, Dios te bendiga. Bueno, tengo que decir que yo nunca dice, como decía Oscar Wilde, decía que las mujeres que decían su edad no eran dignas de confianza. O sea, confiar en mujeres. A mí me importa tres pitos lo que ha dicho Oscar Wilde. Yo tengo 87 años y bueno, mira, le doy gracias a Dios de que están muy bien vividos. O sea, los he disfrutado. Y si uno hace un balance entre las cosas negativas y las positivas, creo que tengo que darle gracias a Dios pero el balance es positivo. Yo estoy de acuerdo. Tú sabes que yo estaba buscando adjetivos porque yo soy muy meloso, ¿no? La abuela de Débora me llamaba el guataca, que en cubano es el salamero, ¿no? Pero yo estaba buscando adjetivos para decirte cosas buenas y bellas y tal. Y realmente hay uno que sobresale, que es el respeto. Tú te has ganado el respeto de grandes y chicos, de propios y extraños. Y eso me tiene a mí muy emocionado. Yo te sigo desde toda la vida. Por tu hija Raquelita, por supuesto, y por lo que ha significado para la comunidad, para Venezuela, para todos. Así que yo te voy a hacer algunas preguntitas, pero yo quisiera que nos contaras cosas, porque yo sé que tienes tantas cosas y tantos puntos de vista, sobre todo cómo está cambiando el mundo en los últimos años, con ese respeto que te has ganado y esa elocuencia que tienes, pues. Bienvenida a mi canal y empecemos. Muchas gracias, empieza pues. A mí lo que más me está preocupando en estos días, por supuesto, el conflicto en el Medio Oriente, pero no por el judaísmo como tal, sino que pareciera de que hay una pequeña, que no es tan pequeña, hay una ceguera del mundo. Ayer estuve leyendo un artículo muy importante donde en Rusia pasó y Ucrania en el último tiempo han pasado barbaridades, tragedias, matanzas, y nadie ha dicho mayor cosa. Y en Israel, pues, la visión contra los judíos es como muy particular. A mí me preocupa tanto esa ceguera que tiene cierta parte de la población, que no se están dando cuenta que el objetivo no solo somos los judíos, sino que el mundo entero está en manos del terrorismo, de que estamos corriendo peligro todo. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Has visto algo diferente o yo? Mira, a mí al principio, después de
yo misma, yo lo escribí, por cierto, un artículo. La matanza del 7 de octubre, la tragedia, es decir, el pogrom del 7 de octubre en Israel, le causó lástima al mundo 24 o 48 horas máximo. Cuando empezó la represalia de Israel, es decir, la natural y lógica y legítima represalia de Israel contra Hamas, la tortilla se volteó. Entonces los palestinos son los pobres. El pobrecitismo palestino lleva 75 años. O sea, es el pobrecitismo hipócrita. Es de la extrema izquierda, ha sido siempre, y ahora creo que se une la extrema izquierda y la extrema derecha, ambos en hacer de los palestinos unas víctimas. Bueno, mira, nadie se pregunta por qué los países árabes, ningún país árabe los quiere, por qué Egipto levantó una barrera para que no llegaran palestinos a su territorio, por qué Jordania hizo el Septiembre Negro, donde mató, liquidó a no sé cuántos miles de palestinos y los expulsó, por qué ellos han convertido al Líbano en un foco de guerra con Hezbollah, por qué realmente los árabes no los quieren, por qué Israel, que es un pequeño país legítimamente constituido por una decisión de las Naciones Unidas, que ahora son sus enemigas, tiene que ser el único culpable de la situación palestina. Mira, los países árabes expulsaron, o se tuvieron que ir por razones de seguridad, alrededor de 900.000 judíos. Se fueron, si uno saca la cuenta de Siria, Líbano, Irak, Irán, etcétera, todos los países árabes. O países árabes o países musulmanes. Y bueno, ¿dónde están esos judíos? Esos judíos se metieron a un campamento para decirle al mundo, mira, a mí me expulsaron. No, todos se fueron a distintos países donde pudieron reiniciar sus vidas, dejaron todos sus bienes en los países donde fueron expulsados, no se convirtieron en las víctimas de nada. Y bueno, nadie sabe si ahora están los bisnietos, los tataranietos de esos judíos que fueron expulsados en 1948. De manera que este es un caso único, porque como tú bien dices, toda la tragedia que ha provocado Putin en Ucrania, sí hay de repente algunas sanciones, hay sanciones, hay algunas tímidas condenas de la Unión Europea, pero mira, no pasa nada. Fíjate tú el caso tan curioso. Acaba de ocurrir una tragedia en Moscú, un acto terrorista que se lo atribuyó a sí mismo ISIS, el movimiento ISIS, que es un movimiento terrorista islamista, igual que es Hamas. Putin ayudó y apoya a Hamas, y resulta que en su propio territorio le ocurre lo que le ocurrió con ISIS, es decir, con no sé cuántos, más de 200 muertos, no sé cuántos heridos, una tragedia horrible terrorista, que él se la va a atribuir a Ucrania. Tú sabes, él no se la va a atribuir a ningún ISIS porque no va a ser víctima sino a Ucrania. Pero mira, para que tú veas lo que es el terrorismo islámico o islamista, en uno u otro sentido, llámese ISIS, llámese Hamas, llámese como se llame, están decididos a convertir el mundo entero en un mundo musulmán, fanático, islamista. Son 1.700 millones de musulmanes, o 1.500, 1.700 millones de musulmanes, que supuestamente son víctimas del 0,2% de la población, que son los 15 millones de judíos que hay en el mundo. Eso es lo torcido. Lo que pasa, mira, es que yo creo que Israel siempre ha sido el judío entre las naciones. Así como los judíos siempre hemos sido como una especie de espina clavada en la sociedad, porque bueno, no somos diferentes, tenemos nuestra idiosincrasia, no se destacan en todas partes, la mayoría de los premios Nobel, o muchos premios Nobel son judíos. En estos días leí, por cierto, ayer en El País de Madrid, Hollywood es judío, porque hubo una protesta de más de 1.000 firmas contra Jonathan Glazer, el que hizo la película esta, que cuando recibió una película sobre Auschwitz, que cuando recibió el premio, entonces empezó a hablar, es el judío que se auto-odia, empezó a hablar mal de Israel, le dijo que tenía vergüenza de ser judío, etc. Y hay una protesta de más de 1.000 judíos. Entonces en El País de Madrid decía, Hollywood que es judío, el Hollywood judío, tú sabes. Es decir, esa misma cosa que los judíos dominan el mundo. O sea, el 0,2% de la población domina al mundo entero, tiene la prensa, tiene todos los medios de comunicación, tiene la banca, tiene todo, absolutamente todo. Entonces, bueno, mira, ese es ese es el mismo antisemitismo de los protocolos de los sabios de Dios, que lo que va evolucionando, si no es el mismo, no dice pero más o menos va evolucionando, está como insertado en la mente de muchas personas. Es toda esa ola de progresismo en las universidades de élite de Estados Unidos y en el resto del mundo, sobre todo en Europa, tiene muchísimo que ver con eso. O sea, no es un movimiento no tiene que ver
ni con con que jamás sea un movimiento de liberación de Palestina, ni nada por el estilo. Tiene que ver con que del otro lado está Israel. Israel es judío y los judíos son los culpables. Mira, por otra parte, creo que yo creo que Netanyahu ha cometido gravísimos errores y esta guerra tiene muchísimo que se prolonga indefinidamente. Ya yo no leo Haaretz, ya no leo nada, porque creo que es una repetición de la misma historia. Tiene muchísimo que ver con Netanyahu, con la división que él produjo en Israel. Jamás quizás no hubiera atacado a Israel, sino en el momento en que la encuentra dividida por las razones políticas, por la reforma constitucional que quiso hacer Netanyahu. Él quiere, por supuesto, él está tratando de prolongar este conflicto porque se trata de prolongar su permanencia en el poder, de impedir, pues, de seguir polarizando a la sociedad israelí. Sí, hay muchísima de la política interna de Israel. Mucha gente dice, bueno, no se puede criticar a Israel, y sí se puede criticar. Sí, yo soy de la diáspora, pero tengo todo el derecho de criticar a Netanyahu y criticar no al pueblo de Israel, pero sí al gobierno, sea cual fuere. Y creo que Netanyahu ha sido un factor determinante en mucha de esta tragedia que está viviendo Israel todavía con una guerra que parece no tener fin. Es sano para nosotros autocriticarnos, porque si nos quejamos más bien de la ignorancia que tiene el mundo para con nosotros no podemos dejar pasar este tipo de cosas, porque caemos en ese error otra vez o volvemos acá a pisar en el mismo hueco. Yo sí estoy totalmente de acuerdo contigo. No solo hay que criticarnos, sino que revisar muy bien las consecuencias y el causal de todo esto, porque esto es una barbaridad. Yo tengo un sufrimiento brutal y a mí me encanta que hayas venido no solo como judía, sino como mujer, porque hay algo similar, hay como un movimiento similar de mucha ignorancia al criticar o al defender a las mujeres o atacar a los hombres, y resulta que aquí estos grupos no han levantado su voz en un momento donde hay mujeres embarazadas de violación de terroristas, donde hay niños maltratados, y pareciera de que, como tú decías, lo tenue del alzamiento de voz por lo de Putin, Ucrania, etcétera, etcétera, ha sido, yo no diría ni que tenue, sino que simplemente no ha existido una defensa de las mujeres por el simple hecho de que son judías. Entonces, ¿cómo ves tú la parte de esta parte que te estoy contando? Bueno, fíjate lo que pasó en Naciones Unidas con Guterres y la segunda de él, que en este momento se me escapa el nombre. La señora fue a Israel, estuvo 15 días, hizo todas las investigaciones y presentó un informe muy, muy ajustado a la realidad de lo que pasó, lo que fueron las violaciones, lo que fueron los niños decapitados, lo que fueron los asesinatos, los secuestros, y presentó el informe y el señor Guterres le ha negado sistemáticamente que se presente ese informe, que se haga público dentro o se haga oficial en las Naciones Unidas. Es decir, tú ves que hay una posición para mí completamente antisemita o sesgada de Guterres, que es nada menos que el secretario general. Lo que está pasando en las universidades élites, como te digo, en Harvard, en MIT, en Columbia, es decir, las universidades más importantes de Estados Unidos son movimientos. No, yo no creo, no se lo atribuyo solamente a que hay un financiamiento muy alto de Qatar. Qatar le ha financiado, ha dado dinero por cantidades, y hay muchos estudiantes musulmanes en esas universidades, sino que, mira, se ha gestado un movimiento, ha habido desde hace ya tiempo, hay una especie de número clausus con los judíos. Es decir, hay mucho más, hay una especie de racismo al revés. Ahora los negros tienen más posibilidades de entrar a esas universidades, las personas de color, que los judíos. Es decir, una especie de número clausus como había en Europa en la parte previa a la Segunda Guerra Mundial. Luego en Polonia, es decir, los judíos que podían entrar a las universidades eran mínimos, tenían que ser muy ricos y tenían que tener ciertas cualidades muy especiales. Bueno, mira, este es un movimiento horrible. Es decir, uno nunca se imaginó que en los sitios donde se supone que hay el mayor nivel de conocimiento, el mayor nivel de espiritualidad, puedan ocurrir esos hechos. Por ejemplo, esa consigna ¿cómo es que la dicen? Del Jordán al mar, o como yo no recuerdo bien, ¿sabes qué significa? La desaparición de Israel, las consignas que inclusive
alaban o elogian los actos de Hamas. Mira, es terrible, de verdad que es vergonzoso, pero esos son movimientos realmente antisemitas, no tienen nada que ver ni con la con la mejor situación o la condición de los palestinos, no. Los palestinos son la primera víctima de Hamas, son los palestinos, son la población de Gaza, es la primera víctima de Hamas, pero a ellos no les importa eso, si es un movimiento. Por eso te digo, Israel ha pasado de nuevo a ser el judío entre las naciones, que es decir, un pequeño país asediado por todos lados, asediado desde el Líbano, asediado desde Yemen, asediado desde Siria, asediado por Hamas, y sin embargo asediado por la opinión pública mundial en su mayoría. Pero a uno le va, yo a veces pienso que al principio pensaba, bueno, yo creo que estamos viviendo, yo era niña cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, empezó en el año 39, yo tenía 2 años de edad, y yo recuerdo que en el año 41, puede haber sido 42, después de la solución, que se decretó la solución final, mi papá oía todas las noches la BBC de Londres en español, y empezaba y terminaba con el tango Silencio en la Noche, cantado por Carlos Gardel. Entonces una vez yo tendría 4 o 5 años, mi papá me encontró llorando en la cama, llorando desconsolada. Y yo no supe explicarle, me decía, ¿pero por qué estás llorando? Y yo sabía que algo estaba pasando, que algo angustiaba a mis padres, pero yo no sabía explicarlo. Bueno, cuando yo viví eso, y después me pareció que estábamos viviendo momentos parecidos. Sin embargo, no es así, mira, hoy día sí es verdad, la mayoría, si tú no puedes comparar la reacción que puedan tener los judíos, el 0,2% de la población, con respecto al resto del mundo para defenderse, pero sí ha habido respuestas, ya no es la misma historia, por ejemplo, a ese discurso espantoso de Glazer, de este director de cine, que fue vergonzoso. Ya hay una respuesta de más de 1000 directores de cine, actores, editores y gente del mundo de la cinematografía protestándose y criticándolo. Bueno, mira, hay reacciones, y así. Fíjate lo que pasó en el Congreso con las rectoras de MIT, de Harvard, y creo que fue la otra, no me acuerdo de qué otra universidad fue. Bueno, de las 3 universidades más importantes ellas fueron verdaderamente una vergüenza, y bueno, una tuvo que renunciar, la otra fue inclusive descubierta como una tramposa que había llegado a ese cargo con un currículum falseado. Sí, mira, ha habido reacciones y tampoco la cosa es así tan... No, yo me refería, yo voy a rectificar, sí ha habido reacciones inclusive de gente, digamos, a la que tenemos acceso, como los amigos no judíos, que se han acercado muchos de manera muy solidaria y de gente que no tiene nada que ver con, ni siquiera sabía que existía conflicto, simplemente no le prestaban atención, y que a raíz de esto, pues, ante tamaña tragedia o desgracia, pues han elevado un poco su voz. Yo me refería al feminismo duro, a esas que defienden de que las mujeres todo, porque mira, yo veo la similitud. Lo que sí veo yo ahorita es, durante la Segunda Guerra Mundial, éramos los cabezas de turco. Volvemos a ser los cabezas de turco en este momento porque no hay raciocinio, o sea, hay un populismo del que se agarran los políticos que lo usan para masificar y para su propio beneficio, porque muchas veces tú preguntas en la calle qué es un semita y ellos no saben, el 90 y tanto % no saben. Nosotros mismos como judíos a veces no sabemos explicar lo que es un semita, ni el antisemitismo, ni qué es el sionismo, por qué se llama sionismo. Por supuesto que no lo saben tampoco. Entonces ahí como que se agarran de esa ignorancia y a mí me molesta mucho. Perdona que te interrumpa, pero sí saben lo que es un judío. Saben lo que es un judío, y existe una cuestión ya milenaria, más que milenaria, de que el judío es diferente. El ser diferente te hace sospechoso. Y entonces existe, mira, yo no voy a decir que todo el mundo es antijudío, pero para el antisionismo, si tú le dices a la gente, ser antisionista es ser antijudío, tú se lo puedes explicar mejor. Yo recuerdo que una vez que yo aspiré pues, a ser miembro de la Dirección Nacional de Acción Democrática, un dirigente político importante, que no voy a nombrar ahora, le empezó a decir a los delegados el día antes de la votación
que no votaran por mí porque yo era sionista. Entonces eran tu gente que venía del Zulia, de Apure, de Barinas, de todas partes, y me preguntaron el día de la votación, ¿porque usted es comunista? ¿Usted es comunista? Ese es exactamente mi punto. Sionista para ellos, que ellos no sabían lo que era sionista. Entonces, ¿qué es eso? Que si yo era comunista, le he dicho, ¿cómo voy a ser yo comunista? Y no entré en detalle de lo que era el sionismo. Bueno, y gané, a pesar de esa campaña que esté en contra, yo, bueno, obtuve mi cargo con una votación bastante limpia. Bueno, entonces, el problema es ese, tú tienes que hacerle ver a la gente que no existe judaísmo sin sionismo o al revés. Es decir, el sionismo es judaísmo. Es decir, yo soy antisionista, pero soy un pro-judío, eso no existe. Eso no existe. Porque para nosotros, yo creo, para todos los judíos, y sobre todo en este momento creo que lo han reconocido como nunca, ser Israel, es decir, querer que exista Israel, defender a Israel, proteger a Israel, todo eso es inherente a la condición judía. Tú no puedes querer que Israel sea destruido y tú seguir siendo judío, eso es imposible. 100%, no, en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Siento que te agradezco la aclaración porque obviamente no es exactamente lo que yo quise decir, pero sigo en el punto de que hay una ignorancia muy particular en el odio que está utilizada para controlar masas, que ya no es solo con que los judíos somos quizás el target más visual o el que más rendimiento le da a este tipo de políticos y de resentidos, seguro, pero de que hay una ignorancia dentro de todo esto, a mí no me cabe la menor duda. Perdona, Alberto, yo no te respondí la pregunta sobre los movimientos femeninos. Bueno, mira, yo he tenido siempre mucha reticencia sobre lo que es el feminismo institucional organizado. Si yo soy feminista, ¿en qué sentido? Yo creo que en muchos lugares del mundo las mujeres están en situación horrible. Por ejemplo, ahorita no recuerdo en qué país de África se había prohibido la ablación de las mujeres, o sea, la eliminación de clítoris, y ahora hay todo un movimiento religioso, cultural, para que se reponga otra vez la ablación del clítoris, que es una cosa espantosa. Sin embargo, tú no ves que hay en ninguna parte de Europa están las feministas protestando porque eso ocurre. Y en África, mira, en muchos lugares del mundo las mujeres están en condiciones, digan, en Irán, en Afganistán. ¿Y dónde están las marchas, las grandes marchas de mujeres para defender a las mujeres de Irán o las mujeres de Afganistán? Y esto todo es una cuestión realmente sesgada. Yo inclusive los movimientos feministas de Venezuela tengo muchísimas opiniones adversas, pero yo soy feminista en el sentido que yo creo que lo que tú tienes que hacer es ayudar a esas mujeres, a las que no saben leer y escribir, a las que sufren, a las que son madres solteras, a las que las someten a la ablación, a las que torturan, a las que no les permiten ni siquiera ir a un colegio a recibir educación. Estas son las mujeres a las que hay que defender. Pero la mayoría se concentra en casos como el caso de Hamas, o sea, de los palestinos, o en obtener cargos políticos, ellas mismas, sus posiciones, pero no en defender la condición de la mujer que está en situación. Ese era mi punto, ese era absolutamente mi punto, porque ser pro mujer o no tiene, en mi caso no tiene ningún sentido, ¿no? Yo tengo una hija, vamos a empezar por ahí, tengo una esposa maravillosa, tengo a Paulina Gamos enfrente, que eres una referencia para todos nosotros, o sea, gracias. Amo a las mujeres, por supuesto, y las adoro, pero porque mira, quizás estoy hablando también desde el dolor que me causa la agresión para con los hombres de este tipo, donde hay, pero le estoy prestando demasiada atención, porque yo sé que no tiene sustento. Muchas de ellas dicen que ya los hombres no servimos para nada, que ellas han sido maltratadas por nosotros y tal. Quizás quería escuchar tu opinión, que obviamente es válida y muy buena. Con respecto a Venezuela, sin entrar en política, porque no quiero entrar en política, ¿cómo ves, cómo ha sido? ¿Tú naciste en Venezuela? Nací en Caracas. Cuando tenías esos 4 o 5 años que llorabas con tu papá, estabas acá. En Caracas, en la parroquia San José, en 1937, el 11 de enero de 1937. Mi papá venía de Alepo. Mi papá nació en Alepo
y llegó a Venezuela con toda su familia, así con su mamá viuda y 5 hermanos menores en 1929. Y por otro lado, mi mamá, que era nativa de Salónica, de Grecia, llegó también en el año 1929 con su mamá y sus 2 hermanos, perdón, su hermana, porque ya mi abuelo y mi tío habían llegado 2 años antes, habían hecho más o menos el dinero necesario para mandar a traer a las 3 mujeres de la familia. Ellas venían, mi mamá nació en Grecia, pero venían de Jerusalén. Habían vivido 9 años en Jerusalén, en el barrio que es el Yeni Moshe, vivieron. Bueno, total es que se conocieron en Caracas, dos Eso te iba culturas. a preguntar. Se conocieron en Caracas, bueno, alguien hizo un Shiras, tú sabes, porque eran 2 mundos distintos. El mundo de mi papá y el mundo de mi mamá eran completamente diferentes. Mi mamá hablaba algo de árabe porque mi mamá tenía gran facilidad para los idiomas. Esos 9 años que ella vivió en Palestina, entonces en Jerusalén, ella aprendió a hablar, bueno, unos rudimentos de árabe y unos rudimentos de hebreo. Y eso le sirvió para comunicarse con mi abuela paterna y que no hablaba sino solamente árabe. Pero eran 2 culturas distintas que se fusionaron. Y yo creo que mi papá fue un hombre de una inteligencia increíble, porque siendo un nativo de Alepo y siendo un hombre observante, era muy observante, había estudiado en una yeshiva, sin embargo fue tan liberal con relación a sus hijos. Miren, mi familia yo era gadeca, mi hermana Victoria, que en paz descanse, era gadeca forzada por su esposo, mi hermana Raquel era del Partido Comunista, mi hermana Esther era del Partido Movimiento Izquierda Revolucionaria, y mi hermano Rafael era de URD. Entonces te imaginas cómo eran las comidas en esa casa. Tú sabes, todo el mundo peleando, o sea, hasta que un día mi papá dijo, si siguen peleando yo me levanto y me voy de esta casa. Bueno, mira, y dejamos de pelear y ahora fuimos una familia, 5 hermanos unidísimos, sin nada que ver con las diferencias de opinión, podíamos discutir sin ofendernos. Y bueno, mi papá fue muy liberal, le encantaba. A mi hermana Raquel la visitaba Teodoro Peskov, Federico Martí, todos los comunistas, Freddy Muñoz, y mi papá le encantaba sentarse a hablar con ellos, tú sabes, con su acento árabe. Se leía las noticias que con su acento árabe en voz alta y todos nos burlábamos, porque nunca pudo perder ese acento. Pero fue de verdad, eso, para un hombre de Alepo, que son los judíos jalabíes, son tan conservadores, la verdad es que fue así, yo me pongo a verlo desde mi punto, desde hoy, y creo que mi papá fue un hombre de una inteligencia increíble. Yo creo que si él hubiera tenido la oportunidad hubiera sido político. Me encantaba eso. Qué bueno que lo cuentas, porque mi familia casi toda viene de Alepo o en su defecto viajaron de Alepo a Beirut y de Beirut pues vinieron para acá. Así que sí son gente muy trabajadora, eran gente muy inteligente. Pero mira, mencionaste a Victoria. Yo no puedo hacer un podcast contigo o una entrevista sin mencionarla. Es una de las personas que yo mejor recuerdo en la vida. La habré visto 20 o 30 veces porque yo fui muy amigo de esa casa, muy amigo de tu sobrino. Pero Victoria era una persona muy especial, ¿verdad? Sí. Yo la recuerdo con muchísimo cariño y solo ese es un inciso para decírtelo, porque seguro que es algo que no sabías, y yo la recuerdo con muchísimo Victoria cariño. Es muy especial para mí. Bueno, yo tengo 3 hermanas y con todas mis hermanas pues somos muy verdaderamente. Yo creo que tengo pocas amigas que yo pueda llamar amigas, porque mis 3 hermanas fueron mis verdaderas amigas. Pues Victoria murió y fue una pérdida espantosa, porque ella era realmente no solamente bella físicamente, sino bella como ser humano. Sí. Yo oí los cuentos ahora, cuando iba mucho a esta casa, sobre las reuniones de comida, el libro que hicieron de comida de ustedes, como no sé si era tu mamá o tu abuela o alguien que decía, ponle una pizquita. ¿Qué es una pizquita? ¿Qué es una ñinguita? Cuéntanos un poco cómo fue ese libro. Ese libro lo hizo mi hermana Raquel, mi hermana menor. Y lo hizo porque realmente y lo que yo lamento es que no se ha hecho filmado, porque hay cosas que están en el libro, pero yo que nunca aprenderé a hacer un kibbeh, por ejemplo, como lo hacía mi mamá, jamás lo haré solamente con la receta. Nunca. Una vez tratamos de hacerlo y nos salía fatal. A la única que le salió bien era una muchacha que trabajaba en mi casa conmigo. El hecho de poder formar el kibbeh, hacerlo delgadito como lo hacía mi mamá, eso no lo hace nadie.
Pero mi hermana Raquel de verdad tuvo la idea, dijo, ¿cómo es posible que las recetas de mi mamá, que eran una combinación de recetas de árabe, bueno, vamos a llamarla de Siria, de Grecia, de Turquía, de todas, o sea, inclusive venezolanas, ¿cómo se va a perder? Entonces mi hermana Raquel se puso con mi mamá a convertir las pizquitas, la poquito y todo eso en medidas. En Así lo, puñito. y ya el libro, mira, el libro tuvo 3 ediciones y ahora está en Amazon. Ya no se hizo físico, se está en Amazon, se puede comprar en Amazon. Se llama La cocina de Alegre. Mi mamá se llamaba Alegría, Alegre. Y bueno, mira, tuvo bastante éxito porque son recetas muy caseras, no es nada, no es un libro gourmet ni nada por el estilo. Es un libro para que cualquier persona, está también explicado, que cualquier persona sin tener mayores conocimientos de cocina pueda usarlo. No, no, yo te voy a decir algo, yo que soy un hombre que vive para comer, la comida tal, a mí me gusta mucho salir a restaurantes y viajar, he viajado mucho y sobre todo cuando voy a viajar siempre pienso en la comida y tal, ese tipo de comida no existe en ninguna parte del mundo, te lo digo por 2 abuelas que tuve, sobre todo mi abuela materna, que era una gran cocinera, después mi madre, que se me acaba, hablando contigo, pues se me ocurre ver cómo, porque yo lo tengo todo anotado, yo sí anoté hay una sopa que se llama sopa de limón, que yo, eso se llama hamot. hamod, Hamot, hamda o sí, pero delicioso. se me acaba de ocurrir que voy a ver cómo hago para movilizarlos hasta acá a mis padres y traerlos un día y contar la receta, por lo menos contarla, ¿no? Tu abuela materna es, tu abuela materna es Sulamita, del sur. Janet, Shulamita es mi mamá. Sulamita es tu mamá y tu abuela era la mamá de Sulamita. Janet, sí. Janet Israel. Bueno, Sí. mi Janet no se debe haber cocinado muy sabroso, no sé cómo, y Sulamita también, porque las rosquitas que hace Sulamita son deliciosas. No, no. Mi mamá se queja mucho de que mi abuela no le enseñaba porque ese era su aposento. La cocina era de ella, donde conquistó a mi abuelo a través de la cocina y a sus 5 nietos les preparaba a cada uno su comida muy especial. La comida, después me puse a ver, porque yo digo, no, es que los judíos a través de la comida, no, no, no. Todo el mundo es a través de la cocina, de la comida, de las tradiciones. Mi abuela fue una gran cocinera, cosas que no he probado nunca en la vida. Y bueno, aprovecho para recomendar el libro. Yo me lo voy a comprar, ya que está en Amazon, pues me lo voy a comprar. Porque... Sí, la verdad es que mira, la comida para lo... yo nunca voy a olvidar una vez que fuimos a Londres, a una reunión del Parlamento Mundial, y estábamos, o sea, siempre iban de todos los partidos, estaba Gustavo Tarre de Copé, estaba Víctor Hugo de Paola del Maes, y estábamos de varios partidos, y le decidimos, y había de enfrente del hotel, había un restaurante que decía, tú sabes, comida árabe, pues comida. Entonces, cuando llegamos, yo le digo al grupo, digo, mire, yo soy experta en comida árabe, yo les voy a recomendar. Y entonces el maître me dice, mire señor, aquí no somos comida árabe, somos comida libanesa. El tipo me lo dijo así como casi como con rabia. Aquí no se vende comida árabe, no se hace comida árabe. Nuestra comida es libanesa, o sea, como que era diferente de lo demás. Bueno, hay siempre diferencia entre Damasco y Alepo, entre el Líbano y Siria. Bueno, pero al fin y al cabo, mira, la comida griega se parece a la comida turca. De la comida turca en muchas cosas parecía a la comida libanesa. La base es la misma, Paulina, la base es la misma. Es como ver la gran boda griega. Yo vi esa película y yo a la media hora decía, no vale, pero esta es mi abuela, esta es mi tía. Claro. Por más griegas que eran mediterráneas y era algo que vivimos todos en casa. Bueno, Paulina, ¿tú quisieras comentar algo sobre algún artículo que has escrito o sobre algo que te gustaría contar, alguna anécdota que tengas? A mí me encantaría, ¿no? No, mira, la verdad es que yo escribí 2 libros y no voy a escribir ninguno más. Tú sabes, yo creo que yo le escribí a mis nietos, que mis nietos son el producto de Rami,
mi yerno Ram Cohen, que es hijo de un rumano y de una esposa de origen yemenita, nacida en Israel pero de origen yemenita. Ese por un lado. Después, por el lado de mío, son una madre venezolana, pero hija de un árabe y de una griega, y un padre, que es Samuel Almogny, que es de Tetuán. Su padre era de Tetuán y él nació en Los Teques. O sea, es una mezcolanza. ¿Tú sabes cómo? Entonces yo decidí escribirle a mis nietos y empieza así. Ustedes son los colores de una cantidad de mezclas pues, de judíos, pero siempre tienen un factor de unión, que es el judaísmo. Y les conté que de dónde vinieron sus abuelos, y eso por la familia Gallego. Mi abuelo, mis abuelos, eso la familia Gamos, cómo llegaron. Es decir, la historia, para que ellos sepan cómo llegaron sus antepasados a Venezuela, que no eran ricos, que venían en la tercera clase de un barco, que tuvieron que adaptarse inclusive en la parte idiomática a un país nuevo, pero un país que amaron. Mi papá, por ejemplo, celebraba todos los días el Día de la Madre, el día del cumpleaños de cualquiera de nosotros, con la bandera de Venezuela por toda la casa y cantando el himno nacional con su acento árabe. Esa era su manera de celebrar manifestar su alegría. Porque un país donde jamás en la vida mi papá no hubiera podido ser nadie en sí, bueno, hubiera tenido que irse después de Israel. Y mi mamá, mi abuelo paterno fue zapatero. Si él no hubiera venido a Venezuela, su hijo hubiera sido zapatero, sus nietos hubieran sido zapateros, porque esas eran profesiones o oficios que se heredaban. De manera que eso fue el haber llegado a Venezuela fue para ellos todo un acontecimiento, fue un país que los recibió como nunca, donde fueron libres, donde vieron que sus 5 hijos pudieron ir a una universidad gratuita, graduarse, tú sabes, ser profesionales y tener mundos abiertos. De manera que, sin embargo, yo eso se lo escribí a mis nietos, esa historia. Y no la voy a publicar porque es una cuestión muy intimista, pero cuando publiqué mi primer libro fue un libro de memorias políticas que se llama Permítame contarle, que tiene ya 4 ediciones, y un libro de humor que creo que no tuvo tanto éxito, porque quizás mi humor no es el humor de mucha gente, que se llamaba Se agradece la risa, o se llama. Bueno, quise expresarme en esas dos cosas, y por supuesto yo escribo en la prensa desde 1969. Empecé a ser columnista semanal del Nacional hasta durante 30 años. Ahora escribo en Tal Cual, después escribí en otros periódicos, en el Diario de Caracas y tal, en otras revistas, pero ahora escribo cada 15 días un domingo en Tal Cual Digital. Hoy salió, por cierto, un artículo que se llama La fortuna de ser Putin, que creo que tú lo leíste. Sí, lo acabo de leer, sí, justo antes de la entrevista. Sí. Es muy importante el punto, porque hay 8 millones de venezolanos que emigraron y gran parte de ellos están sufriendo un poco de discriminación y de agresiones por parte de, muchas veces por ignorancia también, o por envidia, o por celos, o porque el venezolano es muy echado para adelante. Yo estuve leyendo de que hay de que las inmigraciones venezolanas son un 33% más exitosas que las demás. Entonces eso causa ciertas cosas. Pero es importante que tú hayas dicho cómo se sintieron tus padres inmigrantes en Venezuela y cómo ha sido el trato de nosotros los venezolanos con todo este tipo de gente que está de alguna manera maltratando a los venezolanos. Los venezolanos somos gente, yo diría que muy especial, y me gustaría mucho. Yo oí unas palabras de Isabel Allende, que vivió acá. Yo no sé si tú la conociste cuando ella estuvo acá. Sí. Ella habla de Venezuela como el paraíso. Habla muy bien porque sintió acá la belleza de lo que es el venezolano, que también con los judíos, con los barcos que llegaron y con la gente como tu familia, pues, y la mía, que todos llegaron de alguna manera sin hablar el idioma. Y aquí lo más peyorativo que se oía es que estos son unos museos. Los museos los turcos. A mí, por ejemplo, yo trabajé 9 años en la división de menores de la PTJ y toda la vida me dijeron la turca.
toda la vida. Yo no sé qué tenía yo en la cara. Tú sabes que a mí me pasó una anécdota interesante. Yo fui a la conferencia del Año Internacional de la Mujer en México en el año 1975. Y bueno, tú sabes, las delegaciones de los países árabes eran todas de hombres, ahí no había mujeres, y era de la mujer. Pero había una delegada de Siria que todos los días me decía good morning, how are you, y yo también le devolvía el saludo, no sé qué, y todos los días. Y nunca más nunca hablábamos, sino simplemente nos saludábamos con simpatía. El día de la clausura, ella me regala una bellísima pieza de tela toda bordada, todavía la guardo, y me dice, yo quisiera darle un regalo a toda la delegación de Venezuela, pero como no puedo darle un regalo a todas, se lo voy a dar a usted porque usted me cae muy bien. Y yo pensé, pero ¿por qué yo le caí bien a esta señora? Si ella hubiera sabido que yo soy judía, no hubiera dado nada. Pero le caí bien porque me vio la cara de turca, será la cara de árabe, no sé qué será. Casi en la PTJ me decían la turca. Y toda la vida, mira, llegó la turca, se fue la turca, tú sabes, la turca dijo tal cosa. A mí no me lo decían en mi cara, pero yo sabía que me decían la turca. Bueno, mira, qué sé yo, pero aquí nunca me sentí discriminada, ni siquiera por judía, ni en mi partido, salvo esa vez de que me dijeron que no voten por la sionista, y una vez que un tipo que por cierto fue del chavismo, pero en ese momento no existía el chavismo, me dijo, tú en Israel matan a la gente, hacen no sé qué cosa, y tú que vienes a hablar aquí, le dije, mira, yo no soy israelí, yo soy venezolana. No seas tan ignorante, a mí no me vengan a atacar, yo soy judía, no soy israelí, yo soy venezolana, no estoy matando a nadie ni nada. Es decir, pero del resto nunca tuve ni en el partido, ni en mi vida política, ataques por ser judía, nunca. Ni siquiera de los chavistas, ni siquiera de los chavistas. Con todo que ha habido, bueno, muchas manifestaciones anti-israelí y anti-judías de muchos. Pero esas son las políticamente correctas, digamos, para ellos en este momento. Pero te digo, con todo y eso, yo agradezco estar en Venezuela en estos momentos, vivir en Venezuela en comparación con lo que sucede en otros países. Es decir, en el tema de Israel y el tema del sionismo y de los palestinos, no hablo de otras cosas. Aquí de verdad, quizás porque a pesar de 25 años de haber machacado el antisemitismo, el anti-israelismo, antisionismo, el pueblo, eso no ha calado ni siquiera en el pueblo chavista. Tú no ves que la gente te rechace ni que haya gente que nunca. Es decir, el pueblo es una cosa y lo que hacen los gobiernos es otra cosa muy distinta. Lo que lo hacen por políticas o por cosas así. Por lo que sea, pero ellos, a pesar de que, sobre todo durante el chavismo, durante la vida de Chávez, fue cuando más se remachó de la parte del antijudaísmo, el antisionismo, eso no caló en la gente. Y ahora mucho menos, ahora va a calar, pero eso nunca caló en la gente, nunca. Tú no encuentras que aquí hubo en alguna universidad o en algún colega, algún lugar, un sitio donde te dijeran judío, te atacaran. Y bueno, y fíjate que cuando hubo el asalto a Hebraica y después el asalto a la sinagoga de Mari Pérez, la reacción de la gente del pueblo fue increíble. Cómo se fueron a la sinagoga de Mari Pérez, y sobre todo, había más de 400 personas que no eran judías protestando por lo que se le había hecho a la sinagoga. Absolutamente, sí. Ese era el punto que yo quería tocar, ¿no? Que para que si alguien ve este pequeño canal en alguna parte fuera de Venezuela, que sepa que acá los venezolanos, pues, los vamos a tratar bien a todos y que probablemente es un privilegio ser venezolano. A mí no. Pero mira, hay una cosa, Alberto, que es importante, porque tú hablaste de la discriminación a los 8 millones de inmigrantes. Lo que sucede es, mira, nosotros tampoco fuimos tan santos. Tú recuerdas que cuando había aquí 1,5 millones, 2 millones de colombianos, si alguien robaba, ese fue un colombiano. Si alguien asaltaba, ese fue un colombiano. Si alguien cometía, ese era un colombiano. Es decir, no los agredíamos, pero no los tratábamos bien. Cuando vinieron los argentinos, los chilenos, los uruguayos y tal, cuando las dictaduras del sur, pues del cono sur, mira, también, pero tú sabes, siempre había cierta discriminación, cierta rabia de que les dieran los cargos importantes en algunas actividades a personas que eran extranjeras, pero nunca los tratamos así no los maltratamos. Ahora, entre 8 millones de venezolanos que se han ido, no todos pueden ser santos. No. Entonces, pero lo que es eso, tú sabes lo que yo considero peor, que los propios venezolanos, si hay venezolanos que están en el exilio, pues en el exterior,
que cuando un venezolano, por ejemplo, roba en Nueva York, venezolano, entonces lo destacan. Fíjate lo que están haciendo los venezolanos. Caramba, chicos, entre 10.000 venezolanos, 8.000 venezolanos que están, vamos a poner 1.000 venezolanos que son trabajadores, que son productivos, que son buena gente. Uno es un ladrón, es un sinvergüenza, entonces tú vas a generalizar. No, ese era mi punto, Paulina. Exactamente, viste que yo dije de que los venezolanos somos un 33% más exitosos y eso puede causar algún resquemor. También les puedo decir que lo de los colombianos es verdad, pero terminaron casándose entre venezolanas y venezolanos, pero por cantidad. Pero gente que ha venido. Yo tengo 5 bisnietos colombianos. Ahí está. Porque dos de mis nietos se fueron a vivir a Bogotá y se casaron con colombianos que yo amo, y además de eso mis bisnietos, cuando les oigo su acento colombiano, me matan de la emoción, tú sabes, porque me hablan colombiano, mis bisnietos. Y además tengo unos sobrinos nietos, hijos de Lisa, mi sobrina, que viven en Argentina y me matan cuando hablan argentino. Entonces, tú sabes cómo el mundo, y mis nietos de Miami, el varón sobre todo va perdiendo su acento venezolano y ya está hablando con acento americano mezclado y palabras. Entonces, mira, eso es lo que ha producido la diáspora venezolana. Pero cosas buenas, porque sé también que han ayudado mucho. Y acá, mira, hoy estuve buscando contenido. ¿Qué cantidad de gente que está viniendo a vivir a Venezuela? No venezolanos retornando. Gente de todo el mundo donde, por más problemas que tengamos acá, sienten de que este es un país maravilloso y donde se puede vivir y donde se puede hacer futuro. Así que no dejemos que nadie hable mal de Venezuela. Fíjate, los venezolanos, yo tengo, no voy a decir quién es, pero el yerno de una gran amiga mía hacía 10 años, 7 o 10 años que no venía a Caracas, y vino hace como 2 o 3 meses y no se quería ir, y la esposa tenía miedo de que quisiera volver, porque mira, lo que pasa es que el que viene a vivir en la burbuja, los que vienen se pasan 2 semanas, 3 semanas en la burbuja ¿qué significa? Donde no hay cortes de electricidad, donde hay agua, donde hay buenos restaurantes, donde, mira, la ciudad es agradable, está más o menos limpia, pero no, ese no es la realidad en Venezuela, lamentablemente. Es la realidad de un sector de Caracas. Pero claro, no pero está pasando el fenómeno. Yo estoy clarísimo, aquí sigue habiendo una cantidad de pobreza insultante, o sea, intolerable, lo sé. La burbuja existe, por supuesto que sí, pero sigue siendo Venezuela. Por ejemplo, acá estamos. Mi esposa, tu doctora... Mi adorada doctora Débora Rosenberg. Exactamente, pues... Después decir mejor de la infiltración que yo le digo, es que ella habla muy bien de ti, ella siempre te menciona y yo sé que tú hablas bien de ella, cosa que te agradezco. Bueno, Paulina, un placer de verdad, una conversación. El placer mío, estoy gratamente impresionado, porque fue muy elocuente, fue divina la charla. Este es tu canal, cuando tú quieras venir, por favor me llamas, cuando quieras exponer algo o tus libros o sacarlos acá, hablar de lo que tú quieras. Viste que en eso sí soy flexible, pues no es que tengo ahí preguntas para hacerte y aumentar el morbo o lo que sea, sino todo lo contrario, pues que sea lo más agradable posible. Te quiero mucho, Paulina, y te agradezco todo lo que ha significado para... Que sigas teniendo mucho éxito en esa nueva profesión, en esa vocación que descubriste. Pues muchas gracias a ti. Amigos, le dan like a esto. Miren a quién les traje. Hoy me tengo que dar un poquito de loas yo, porque traerla es algo, es un logro. No exageres, yo vine por mis propios pies. Un beso grande. Otro para ti. Gracias, de verdad que muchas gracias.